Bueno, pues buenos días, señorías. Damos comienzo a la Comisión de Comparecencias y Peticiones de fecha 24 de septiembre del año 2013. El primer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, lo dejaremos para el final de la comisión, como viene siendo habitual en esta casa. Como segundo punto, tenemos la comparecencia de la plataforma Stop Desahucios al objeto de informar sobre las actividades de dicha plataforma. Damos, pues, la bienvenida a los comparecientes e iniciamos, cuando quieran, su turno de palabra durante un tiempo máximo de 20 minutos. Cuando les falten 5 minutos para concluir su tiempo, les avisaría. Cuando quieran, tienen la palabra. Bueno. Hola, buenos días. Hemos venido una pequeña representación de los compañeros y de la gente que se agrupa en las asambleas de Stop Desahucios de Zaragoza y también, por qué no, en representación de las asambleas y plataformas que se han ido extendiendo durante este último año y estos 2 últimos años por el conjunto del territorio de Aragón. Voy a empezar, porque no podemos empezar de otra manera, que recordar algunas cuestiones que han ocurrido en este 2013. El 8 de febrero, un activista Stop Desahucios se suicida en Córdoba. Tenía 36 años. Estaba casado y con una hija. Tenía orden de desahucio por impago de alquiler. Ya en junio de 2011 se cortó el cuello. 11 de febrero.
A un fallecido le habían cortado el agua y la luz. Iñaki tenía 56 años. Murió a las 4:30 de la noche en Basauri y había dejado una nota en la familia en la que les decía que no podía más. 12 de febrero. Un matrimonio de jubilados, el marido de 68 y su esposa de 67, en Cas Català, un municipio mallorquín de Calviá, se suicida, después de recibir una orden de desahucio. El 16 de febrero, un hombre de 68 años de edad se suicida también en Calviá, al perder su casa por una deuda. Un hombre de 50 años, el 6 de marzo, se suicida en Bilbao cuando iba también a ser desahuciado, en este caso por impago de alquiler. El 10 de marzo es hospitalizado un hombre desahuciado en Jaca tras intentar suicidarse. El afectado tiene una deuda superior a 160.000 euros. El 20 de marzo fallece un hombre, un parado, en Teruel. Se llamaba Pedro Millana, tenía solo 47 años y es encontrado muerto de frío y de falta de recursos, porque anteriormente había sido desahuciado y ninguna administración se había hecho cargo de él. 3 de abril, un hombre de 56 años aparece ahorcado en la calle 10 días después de ser desahuciado en Alicante. 6 de mayo, se suicida un hombre cuando iba a ser desahuciado en Barcelona. Tenía aproximadamente 40 años. La comitiva judicial lo encuentra ahorcado. 14 de mayo, un hombre se suicida en La Ñora, Murcia, cuando iba a ser desahuciado. 1 de agosto, muere el hombre que se disparó cuando iba a ser desahuciado en La Coruña. Y el último, una mujer, madre de 6 hijos, se suicida al recibir la miserable notificación de una deuda de tan solo 900 euros con la Sociedad Municipal de la Vivienda de Madrid. Si venía a traer esto es porque, más allá de las guerras de cifras que escuchamos las plataformas de afectados en los parlamentos sobre si ha habido 1.000, 2.000, 40.000 o 50.000 desahucios, esta lista que he leído son las consecuencias de lo que está ocurriendo en la sociedad con el tema de la ley hipotecaria, una ley que calificamos como criminal. Estas y no otras son las consecuencias más trágicas, pero no las únicas. También hay depresiones, también hay abandonos y un montón de consecuencias que, como vemos al final, llevan a una cifra importante de suicidios. Estos solo son los suicidios conocidos, los que han saltado a la prensa, ni mucho menos son una radiografía real. No venimos aquí a dar cifras, pero sí a exponer datos y nombres, porque toda esta gente no son solo unos números, sino que, como he leído, tienen nombres y apellidos. Por hacer un resumen de cuál es nuestra actividad, yo primero voy a empezar con una caracterización, lo voy a hacer muy rápida, pero como decía, no vamos a hacer una incidencia en las cifras, porque lo primero que hay que denunciar es que en el Estado español no existe un registro oficial de desahucios de primera vivienda. Hay un descontrol enorme. Depende de las fuentes, oscilamos, ¿no? Desde el Colegio de los Registradores, que reconoce 38.976 ejecuciones hipotecarias el año pasado, a lo que reconoce el propio Gobierno, que son 75.000. Bueno, eso es el valor estadístico a la hora de estudiar este problema en el Estado español. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuántas personas han sido desahuciadas. Lo que sí que podemos contar es lo que nosotros vemos en las asambleas. Durante 2 años es permanente el venir de la gente. Estamos detectando que hay muchos compañeros en la asamblea de estos desahucios de Aragón que están viviendo con menos de 150 euros al mes. Hay algunos que no llegan ni a esta cifra. Están viviendo con 0 ingresos. 0 ingresos. Muchos de ellos con los IAI solicitados con un retraso enorme. Muchos de ellos están viviendo de la auténtica caridad. Y además hay que denunciar que a todas las causas que ocurren en vivienda debemos sumar otras cuestiones que somos conscientes en las asambleas, como los chavales y hijos de gente que está en nuestras asambleas, a los que no les llegan o no han podido tener acceso a las becas de comedor, a las becas de libros, etcétera, etcétera. No vamos a repetir muchos, pero, por ejemplo, tenemos casos en las asambleas como compañeros enfermos con cánceres, con problemas graves de salud, con 500 euros de ingresos al mes y que, sin embargo, pues no sé si leísteis en la prensa, los aquí presentes, hace poco tuvimos que paralizar los ciudadanos el desahucio porque la entidad lo iba a hacer y, desde luego, ya sabemos que, pese a todos los intentos que se han hecho por reformar la ley hipotecaria, sigue siendo auténticamente criminal. También hay familias que, aun teniendo salario, aun teniendo trabajo, están siendo empujadas fuera de su casa porque los recortes salariales y las caídas de los salarios están haciendo imposibles mantener hipotecas que en otra época sí que se podían mantener. Estamos hablando de que la hipoteca media en las asambleas de estos desahucios de Zaragoza son 850 euros al mes. Cuando aquí alegremente se habla de bajar los salarios de los trabajadores, piensen en lo que se está haciendo. 850 euros de media de las hipotecas al mes. Cuando aquí se está defendiendo a nivel político, a nivel de administraciones, que los salarios bajen y bajen y bajen. Esto al final significa gente que va a la calle. Y por no aburrir, estamos detectando que hay un montón de desahucios de alquiler. Según los datos oficiales, por cada desahucio hipotecario se producen 2 desahucios de alquiler.
Stop Desahucios nació como una iniciativa para los desahucios hipotecarios, pero la situación nos va a obligar cada vez más a empezar a atender compañeros que están siendo desahuciados por una ley que, si la ley hipotecaria es criminal injusta, la ley de arrendamientos urbanos actual con el desahucio exprés es auténticamente imposible que una familia pueda hacer una vida estable de alquiler en este país, cuando los contratos sabemos que se van renovando de año en año. Es muy complicado. De esta situación, según el Consejo General del Poder Judicial, un 60% de los desahucios que se han ocurrido en el 2013, en este primer trimestre, o sea, en el primer trimestre del 2013, han sido el 60% los desahucios de alquiler. Más allá de las cifras, y voy a dejar a los compañeros que terminen de explicaros cuál es nuestro punto de vista y por qué hemos venido aquí, porque consideramos importante transmitirnos la posición y lo que está ocurriendo en las asambleas. Desde el comienzo de que empezamos a funcionar, más de 300 compañeros han pasado por las asambleas. Ya os hemos comentado que se han tenido que extender por todo el territorio porque la única garantía que tenemos los ciudadanos y la única esperanza que están encontrando la gente efectiva para paralizar los desahucios no es ni el Poder Judicial, no es el poder político, no son las administraciones. Lo único con lo que está contando la gente actualmente para paralizar los desahucios en Aragón y en el resto del Estado es la propia fuerza de las plataformas a la hora de enfrentar una ley de por sí injusta y, como hemos dicho, criminal. Y criminal, si alguien lo duda, vuelvo a leer esta lista, y podemos ver que nos encontramos ante una situación de una ley criminal. Y os paso a Gloria, que es una compañera de la Asamblea, que podríamos haber traído seguramente compañeros en situaciones más dantescas y mucho más graves, pero queríamos traer también un compañero que diera una imagen de cómo los ciudadanos tienen que solucionar sus propios problemas peleando ellos mismos. Buenos días, mi nombre es Gloria y yo vengo aquí como afectada. Yo vengo a contar mi caso y a que veáis lo que pasa en las asambleas. Yo estoy casada y tengo un hijo. Mi marido ha estado 4 veces en paro y los trabajos que han encontrado son por ETTs, lo que quiere decir que ni tenemos estabilidad económica ni unos ingresos suficientes para poder hacer frente a una hipoteca. ¿Qué nos encontramos? Pues que decidimos dejar de pagar para poder comer. Triste. Una vez que dejamos de pagar, decidimos ir a la plataforma de Stop Desahucios. No sabíamos qué hacer. Necesitábamos que alguien nos explicase si teníamos solución o ya directamente estábamos condenados a una exclusión social. Que eso existir, existe. Lo hay. Fuimos a la plataforma. Nos enseñaron a luchar. Y la cosa más importante y más impactante que a mí me llegó fue: vosotros no sois los culpables de la situación que estáis viviendo. No habéis hecho nada malo, pero es lo que os quieren hacer creer. Y esto es cierto. Esto funciona así. Decidimos ir a manifestaciones. Fuimos a protestas, porque no hay que olvidar que hay más compañeros que están en estas situaciones y que Stop Desahucios, como plataforma, tiene asesoría jurídica, tiene apoyos psicológicos y tiene una base humana que hace falta en este país. Una vez decidimos seguir con las protestas y manifestaciones con los compañeros, un día hicimos una en nuestra entidad. Nuestra entidad es CaixaBank, el alma de la vida. Esa es. Decidimos hacer la protesta y resulta que causó bastante malestar y bastante dolor de cabeza a más de uno de los directivos. Eso molesta. Pero aunque la lucha es dura y es permanente y hay que seguir, había un solo obstáculo que nos presentaba a mi marido y a mí. Y ese es mi hijo, un niño de 8 años que se veía involucrado en este sistema. Un niño que quería venir a protestas, a manifestaciones, que cogía pancartas, que quería llevar el megáfono, gritando en la calle. Vergüenza me daría echar a una familia. Un niño que quería hacer llegar su voz, su vocecita, para que no lo echaran de casa, que quería quedarse en su casa. Mi hijo, a raíz de esto, dejó de sonreír. Empezó a pelearse con los compañeros de clase. Empezó a contestar a los profesores y a negarse a hacer los exámenes. Y lo más triste de todo esto es que, siendo mi hijo, intentando defender y darle un techo, no podía hacer nada por él. Tenía que aguantar y aguantar. Lo curioso de todo esto es que, como la situación es dura, nos daba fuerza para luchar por nuestro hijo, para asegurarle ese techo. ¿Qué hicimos? La sociedad está como está. Yo iba por la calle, escuchaba murmuros, críticas,
Han vivido por encima de la típica excusa. Han vivido por encima de qué, señores. Si no podíamos ir a ningún lado, si no teníamos dinero. La gente te miraba con pena, que tampoco me gusta que me miren con lástima. O la gente simplemente te lanza miradas de sentencia. ¿Por qué? Si tú no conoces mi vida ni sabes lo que yo he hecho. ¿Quién eres tú para acusarme? ¿Qué pasó? Que esto provoca que nos vayamos apartando de la sociedad, que te vayas apartando de las personas y que te crees un muro a tu alrededor para que nadie, absolutamente nadie, pueda entrar en él, para protegerte, porque no te protege nadie. Eso es seguro que no te protege nadie en esta vida. Luchamos mucho y somos de las pocas personas, entre comillas, porque se han conseguido muchas cosas con estos desahucios, datos que se facilitarán, que conseguimos una dación en pago y un alquiler social. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque les molesta mucho a las entidades bancarias, sobre todo CaixaBank, y tienen necesidad de limpiar su imagen cuando la tienen muy manchada. Estos desahucios fueron los que nos dirigieron. Los he encontrado con ellos mi gran familia, el gran apoyo, junto con la prensa y, casualmente, la emisión de un programa de televisión que parece ser que afectaba mucho al banco, y una llamada telefónica tan sencilla como levantar un teléfono y decir: tienes concedido una dación en pago y un alquiler social. ¿Por qué no hacemos esto más veces? Hemos conseguido lo que buscábamos. Hemos tenido una firma. El día 5 de febrero de este año firmamos una dación en pago y un alquiler social. Pero no termina esto aquí, porque si una familia no tiene ingresos, no puede seguir. Sencillamente porque hay recibos impagados. Tienes que asumir el pago de un alquiler, por supuesto. Hay que comprar libros al niño. ¿Quién nos ampara ante ahí? ¿Quién nos ampara? Nadie, porque no hay ayudas. Lo único que puedo dejar claro y de lo que me puedo sentir orgullosa es que he ganado un techo. He conseguido que mi hijo vuelva a sonreír y esté feliz en su casa, que ya es bastante. Y he ganado una gran familia, que es estos desahucios, y estoy muy orgullosa de formar parte de ellos como activistas. Y yo animaría a muchas de las personas que están en esta situación que antes de quitarse la vida pidan ayuda, sobre todo que pidan ayuda, y que sí se puede. Poder se puede. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por darnos la oportunidad, sobre todo a las organizaciones que nos han invitado a estar presentes aquí en la sede de la Soberanía Popular en la Comunidad de Aragón. Yo quería intervenir, después de lo que ha dicho compañera Gloria, yo creo que tiene bastante sentido y es un poco reclamar dónde está el Gobierno en todo este problema. ¿Qué han hecho nuestros gobernantes? Porque nosotros lo hemos encontrado ausentes y nos hemos encontrado solos. Vamos, el mismo hecho de la existencia de la plataforma de Stop Desahucios expresa el fracaso del Gobierno en esta cuestión y de la propia ley hipotecaria. La vivienda es una necesidad social, es un derecho democrático, pero es algo más que eso, es una necesidad vital, es como el alimento. Hasta el propio Antiguo Testamento habla de que todas las criaturas del Señor tienen que tener su hueco. Es imposible continuar la vida sin un hueco, sin un sitio donde vivir. Entonces, si estamos hablando de esto, si en este sistema, que es muy difícil siempre encontrar culpables, pero es muy fácil encontrar las víctimas, nosotros nos hemos alineado con las víctimas y vemos que efectivamente que hay sectores y capas enteras de la población que tienen en peligro este derecho, esta necesidad vital, y que es una emergencia social a la que el Gobierno está dando la espalda. ¿Por qué digo esto? Porque el discurso fundamental del Gobierno en esta cuestión, como en todos los demás, ha sido: no hay otra política posible. Sin embargo, la plataforma ha demostrado con su grito y con la realidad que sí que se puede presionando a los que realmente tienen el poder y a los que realmente dictan la ley hipotecaria, que son los bancos en este país. Hemos conseguido hacer retroceder y reordenar todas las alianzas que jueces, profesionales, cerrajeros, hasta policías y bomberos se han alineado con la plataforma y que mantiene un apoyo del 80% que se concretó en una ILP contra reivindicaciones muy básicas. El momento de la ILP fue dramático. Nosotros lo recordamos, estábamos concentrados delante de la sede del PP, se preveía que iban a votar en contra del trámite parlamentario, pero lamentablemente un suicidio, porque siempre tiene que ser en este país una muerte la que incline la correlación de fuerza a favor de los de abajo, consiguió que pasara
por lo menos a debate. Pero ¿para qué un debate? Si aquello lo que se hizo fue vaciar la ILP de las tres reivindicaciones que nosotros planteamos, ninguna de las tres fue recogida. Pero hay que decirle a los señores del Gobierno que igual que la ley pasada no ha tenido que ser revisada porque no se puede aplicar, porque nosotros con la desobediencia civil vamos a seguir ahí haciendo líneas de ciudadanos, impidiendo que una ley justa se lleve a la práctica, porque reivindicamos la desobediencia civil pacífica como un método de lucha legítimo. Esta ley tampoco se va a poder aplicar. Y va a haber que volver a legislar. Y todas las víctimas que haya en el transcurso habrá que ponerlas en donde habrá que ponerlas. Y por lo menos si alguien quiere recoger alguna reivindicación de la que nosotros planteamos, ahora la más perentoria es la moratoria. Por lo menos paralicen los desahucios hasta que haya más ingresos y que esos brotes verdes que todos nos están contando, o que vamos a salir de la recesión, y ese excedente que hay, empiecen a repartir y empiecen a dar algo de vida a los de abajo. Porque si no, nos vamos a encontrar con una emergencia social importante. Y yo no quiero, nosotros decimos siempre, les decimos a los compañeros, no dejéis vencer por la desesperanza, no os dejáis vencer por el miedo, porque está estos desahucios, y en estos desahucios podéis organizar, y como la compañera Gloria y otros compañeros, conseguir una vivienda. Porque hay que decir, y eso lo llevamos a mucho orgullo, que todos los compañeros que se han acercado a la plataforma, de una manera u otra, la mayor parte de la sociedad precaria, pero le hemos garantizado, nosotros les hemos garantizado el derecho al acceso a la vivienda. Entonces, vuelvo a repetir que por ahora, desde mi punto de vista, lo más importante, por lo menos de aquella ILP que contó con el 80% del apoyo de la sociedad, es que se recoja la moratoria. Y lo demás, bueno, vienen unas elecciones dentro de poco y ya veremos. Les restan 5 minutos, lo digo para que tengan en cuenta el tiempo. Bueno, pues a ver si me ajusto. Bueno, pues buenos días, soy Raquel, soy miembro de la plataforma Stop Desahucios. Y estoy aquí en representación con mis compañeros en representación de estos desahucios porque pensamos que es tiempo de exigir responsabilidades. Porque, como ha dicho Pablo, nos encontramos en un momento de emergencia social. Nosotros no lo podemos ver de otra manera. Más allá de la dificultad estadística, como ha comentado Pablo, que existe, nosotros conocemos los casos y los conocemos porque lo estamos viendo cada semana en las asambleas. Primero fue una, luego 2, ahora son 3 asambleas en Zaragoza, más las asambleas que han ido creciendo en otros municipios de todo el territorio aragonés, ¿no? Los datos son contundentes, y aquí hablamos porque en nuestro trabajo diario, en nuestro hacer con las entidades financieras, en lo que acudimos a los servicios sociales para buscar ayuda para los compañeros y tal, nos encontramos con los datos que están funcionando hoy en día en estas instituciones. Y hay algunos que creo que se deben decir. El Plan Director Estratégico de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza dice que aquí ha crecido en esta ciudad un 50% el desempleo, que afectando sobre todo a mujeres y jóvenes. El IAI es el único ingreso que perciben 3.300 familias de esta ciudad, con cuantías que van de 441 a 600 euros. Las solicitudes de ayuda de urgencia se han incrementado este año en un 20%, pero es que el 45% de esas ayudas van destinadas al mantenimiento en la vivienda. La morosidad, y esto ya es grave, o sea, tenemos una sociedad municipal que se ocupa de las familias que no tienen ingresos para un alquiler social. Hay que decir que la morosidad en Zaragoza Vivienda ha aumentado en 3 veces, se ha multiplicado por 3, ¿no? Por hablar de las entidades, ¿no?, con datos de los registradores, en Aragón las entidades financieras se adjudicaron en 2012 1.149 viviendas en ejecución hipotecaria. No es posible, o sea, no es posible que mientras se está rescatando entidades financieras, se les está apoyando y se les está dando rebrotes para que luego las grandes cifras económicas salgan bien, la parte más débil, o sea, los ciudadanos que sufren, ¿no?, las consecuencias de toda esta estafa inmobiliaria, no estén atendidos. Cada día desde la plataforma exigimos a las entidades financieras, y estamos yendo hoy, por ejemplo, a esta misma hora, unos compañeros a menos de 500 metros de aquí están exigiendo que se paralice la subasta de un compañero, de nuestro compañero San Miguel Alberto, que tiene la subasta pasado mañana, cumpliendo con el Código de Buenas Prácticas, con una entidad que dice que lo asume. Bueno, pues tenemos que ir, y tenemos que ir con galletas, con pancartas y desobedeciendo, supongo,
haciendo una desobediencia civil que posiblemente con la nueva ley, con la nueva reforma del Código Penal hasta nos cueste una, ¿no? Ya no es una falta, ahora va a ser ya un delito. Va a ser un delito ir a defender algo que hasta la propia ley se supone que contempla. Pero bueno, vamos a los bancos, seguimos trabajando allí y con ellos. Pero bueno, eso, ahí no se va a acabar todo. O sea, no podemos esperar siempre a que la ciudadanía resuelva, ¿no? Como ha dicho Mariano, vamos a seguir peleando en el otro frente, en el de que cambie esta legislación, que nos parece injusta, que nos parece criminal, con unos mínimos, y eran mínimos, dación en pago, como ocurre en la mayoría de los países, dación en pago y alquiler social. Esta crisis no la han provocado los ciudadanos, no la han provocado los ciudadanos, la han provocado las entidades financieras. Se les ha apoyado. Consecuencia de eso ha venido lo que ha venido. ¿Por qué tenemos además que asumir ahora las consecuencias de esto? Debe ir concluyendo, por favor. Pedimos que se haga una moratoria de desahucios. Pedimos que se haga una moratoria. Y si venimos aquí es porque ustedes tienen capacidad de legislar. Capacidad de legislar. Y de legislar medidas que no sean medidas temporales para 6 meses. Ahora hago un presupuesto para no sé cuánto. Saco una orden que no sé cómo va a continuar después. No, que se legisle, que se hagan fondos. Por ejemplo, hay entidades dentro de la propia Administración que gestionan la vivienda social que están proponiendo fórmulas como sería para aquellas familias que ven que ya no pueden pagar, que de hecho están gastando lo que tienen para comer, para pagar su hipoteca, puedan quedar como inquilinos en sus viviendas, mientras que esa deuda la gestiona la Administración temporalmente y luego puedan volver a una recompra. Debería haber medidas también para las personas que están en riesgo por el alquiler, con un fondo de apoyo, con un fondo que apoyara a esas personas, a esas deudas, que, como ha dicho Pablo, con la nueva ley de arrendamientos urbanos, el desahucio exprés es así, es ya y es salir a la calle. Pero están también la gente que se ha quedado fuera. Este tipo de medidas que plantean deberían venir apoyadas por otras cosas que también nos encontramos la gente que se desahucia y que son de carácter fiscal. Vamos a ver, es increíble que se considere aumento patrimonial cuando a uno le quitan la casa. Es increíble que tengas que pagar la plusvalía. Eso se puede resolver desde aquí. Eso se puede legislar y se puede cambiar. Y esas medidas se deberán apoyar. Por favor, concluyan ya, por favor. Bueno, son un momento más. Es que después hay más comparecientes y si no se retrasarían. Vale. Deberíamos de exigir también a las entidades financieras, yo pienso, en las condonaciones de los intereses, mientras la Administración se hiciera cargo de esto. Nosotros apostamos por un cambio de modelo, que no se repitan errores de pasado, que frente a la idea de que lo mejor es tener la vivienda en propiedad, nosotros lo que creemos es que se debe de plantear un parque público de vivienda y esa es una reivindicación que la llevaremos adelante. Y termino. Nos dirigimos a ustedes como garantes de un Estado social de derecho, no de un Estado de derecho, de un Estado social de derecho. Es decir, que tiene responsabilidad pública, que implica legislar con criterios de redistribución. La vivienda es una necesidad y un derecho recogido en la Constitución y no puede ser tomada como ha sido tomada como un negocio, como una mercancía. Bueno, yo creo que es cuestión de prioridades y de voluntad política y como hemos demostrado nosotros de forma pequeña, pero con resultados, sí que se puede hacer. Y ustedes les emplazamos a que lo hagan. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario desea la suspensión? Pues continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos el portavoz de Izquierda Unida. Cuando quiera, señor Barrena. Gracias, señora presidenta. Buenos días, bienvenidos compañeros y compañeras de Stop Desahucios. Contra la costumbre parlamentaria voy a emplear el tuteo. Me parece más directo y además me encanta que lo hayáis utilizado también. Es otra de las cuestiones que creo que cada vez tenemos que ir consiguiendo más. Normalizar la relación entre los ciudadanos y las ciudadanas y quienes los representamos en función del voto que hemos recibido. Yo tengo que empezar primero por dar las gracias, pero también por reconocer el trabajo. Me parece importante que en la sede de las Cortes de Aragón se reconozca, y así conste en las actas, el trabajo que está haciendo la plataforma Stop Desahucios, la de aquí, de Zaragoza, la de todos los municipios de Aragón, las de toda España, las de toda Europa, decía yo. Por muchas razones. Una básica, fundamental, por la rebeldía que están demostrando ante
esa imposición que al final significa que prima el derecho de la banca por encima del derecho de los ciudadanos y ciudadanas. La segunda, por demostrar que con organización, con lucha, con rebeldía democrática, legítima, constitucional, se puede, primero, sacar a la luz el problema, segundo, plantear alternativa y una cosa fundamental que debería de reconocerse públicamente, y es el garantizar la posibilidad de que la gente a la que se le sume en la desesperación encuentre una esperanza. Y eso, bueno, lo ha dicho la compañera, es un valor que en la sociedad tan injusta que vivimos, pues ciertamente es algo que hay que reconocer. Pero también hay que agradecer al trabajo vuestro lo que es el acompañar a las víctimas de este modelo absolutamente injusto, depredador, el de apoyar con profesionales del derecho, con profesionales que actúan en esos otros campos que son necesarios para que la persona no pierda del todo la dignidad por ser persona, porque yo creo que uno de los verdaderos problemas que al final tiene esta destrucción del Estado social que se está haciendo es que atenta contra lo más sagrado que tiene la persona, que es contra su dignidad como persona. Porque cuando se le sume la pobreza, se le sume la marginación, se le echa de su casa, se le, digamos, margina y se le pone por detrás de los intereses económicos, al final, cuando a una persona se la aboca a ese estado, al final lo que se está atentando es contra su dignidad. Y eso nos parece absolutamente inaceptable en un Estado que se supone y se dice y se proclama que es democrático. Lo habéis citado y junto al problema de la vivienda hay otros cuantos. Es el tema del desempleo, es el tema de la falta de recursos, es el tema de cómo y de qué manera las instituciones, las administraciones no responden a las necesidades ciudadanas. Y es consecuencia lamentablemente es consecuencia de que al final el camino que se ha elegido es el de destruir el Estado social. Destruirlo para cambiarlo por un modelo absolutamente caciquil, absolutamente decimonónico, que es aquel Estado en el que simplemente protege lo que tiene que ver con la beneficencia. Y entonces se cambian derechos por beneficencia, se cambian servicios públicos por beneficencia y, evidentemente, a partir de ahí lo que se pierde es lo fundamental de un Estado social de derecho, que es lo que, desgraciada y lamentablemente, se están llevando por delante. Y se lo están llevando por delante porque a las cifras que habéis planteado con el tema de los desahucios, con el tema de las hipotecas, hay que sumar el cómo está aumentando la pobreza, el cómo está aumentando la exclusión social, el cómo se están deteriorando los mecanismos que tenía el Estado de redistribución y, por lo tanto, de parecerse un poco a lo que sería un Estado social justo, redistributivo, equitativo. Y ahí, lógicamente, está la política fiscal, está las amnistías fiscales, está el fraude fiscal, está absolutamente todo. Nuestro gobierno, el de aquí y el de Aragón, yo creo que bate los récords, porque le niega, por ejemplo, una ayuda, una beca, una ayuda de comedor de transporte a quien es pobre. Lo niega. Requisito para tener acceso a una ayuda no beca de comedor. Renta familiar no personal. Renta familiar no personal de el salario mínimo interprofesional, renta familiar. Claro, dice la señora consejera y la señora Rudy, y aplauden los señores y señoras del PAR. Bueno, es que como no hay para todos, tenemos que priorizar y hay que dárselo a quien lo necesita. Y claro, nuestra pregunta es, ¿no lo necesita una persona que está en situación reconocida de pobreza? Entonces están mintiendo. Aparte del vivir por encima de, aparte del no hay dinero, aparte de la crisis, aparte de no se ha enterado. A partir de ahí está claro que hay alternativas.
desde Izquierda Unida hemos recogido todas y cada una de las propuestas que había en esa ILP, que hacen las asambleas, y las hemos intentado llevar a donde hay competencia para resolver el tema. Algunas cosas se pueden resolver aquí en las Cortes de Aragón, otras hay que resolverlas en el Congreso de los Diputados y Diputadas porque son de ámbito estatal, ¿no? Lo primero que pedimos, y yo lo reitero aquí a los grupos, porque todos tenemos referentes en Madrid, es que lo que hay que ser, en primer lugar, es conscientes de que el drama social, la sangría de vidas humanas, el desprestigio de una sociedad democrática que supone la situación que están viviendo las personas, las víctimas, afectados y afectadas por los desahucios, se tiene que parar de inmediato. Y para ese de inmediato es algo que habéis planteado, con lo cual estamos totalmente de acuerdo y reclamamos. Y es ni un desahucio más, ya, ni uno. Parémoslos y luego sentémonos a ver qué hacemos. Pero primero parémoslos. Y eso sí que se puede hacer. Y se le puede decir a la banca que se lo aguante, que se lo trague, que bastantes miles y miles de millones de euros se han llevado del dinero de todos y todas. Y aquí tengo que recordarle al Partido Popular especialmente el nuevo engaño con el que se dirigió a la ciudadanía. Los 33.000 millones de euros que ponemos para rescatar a la banca es un préstamo. No los va a poner el Estado, lo van a devolver las entidades financieras. Mentira. Mentira. Ya han reconocido que no van a devolver ni un solo euro. Lo que no puede seguir pasando es que se les dé todo sin condiciones, sin prestaciones, sin contraprestaciones. Y esta es una, y es así de clara. Y es, no van a producir ni un desahucio más. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Porque es verdad que hay que empezar a trabajar, es verdad que hay que cambiar leyes. La faena, por ser educado, que hicieron con la ILP no tiene nombre. Primero se la iban a quitar de encima sin siquiera permitir que se discutiera en las Cortes y al final, evidentemente, presionados porque ese día se ha producido un nuevo fracaso social que es un suicidio más, deciden permitir que se debata. Para luego, una vez que ya ha entrado, con su mayoría absoluta, girar y recoger las propuestas de la banca en lugar de las propuestas de la ciudadanía. Esa ley no vale, evidentemente. Tampoco resuelve el tema de la dación en pago, nos parece a nosotros. Es algo mejor que lo que hay, pero a quien le permiten la vivienda con dación en pago, eres consciente, al final viene a depender de un alquiler social que hay que pagar y viene a depender de un mercado laboral que tampoco controla. Por lo tanto, es verdad, pero tenemos que cambiar las leyes, incluso las que Europa nos dice que son inconstitucionales y que son un abuso. Y es verdad que hacer una ley no se puede hacer de la noche a la mañana para hacerla bien, es verdad. Y es verdad que esa ley hay que hacerla en Madrid. Pero por eso nos parece básico, fundamental, importante, urgente, que todos los partidos asumiéramos el compromiso de pringarnos, perdonadme la expresión, en exigir que se tome la decisión de prohibir absolutamente todos los desahucios mientras no se acuerde lo que se tenga que acordar. Y a partir de ahí es donde creemos que hay que llegar. Y mientras tanto, tiene que venir acompañado también con recursos, con gastos sociales, clarísimo. Y no se puede engañar ni mentir ni poner parches, como el último que hemos conocido del Gobierno de Aragón aquí, el último, que dice que va a hacer un esfuerzo para comprar más viviendas para ponerlas en alquiler social. Resulta que la reglamentación que hace solo puede comprarle viviendas a los bancos, a las famosas Sareb. Entonces, ¿para quién está trabajando una vez más? Cuando resulta que hay otros mecanismos más eficaces, más válidos, más sociales, más justos, que evidentemente los podían hacer. Concluyendo, ahí, señor Barrena, por favor. Ya acabo, señora presidenta. Nosotros ahí sí que emplazamos a los partidos en esta Cámara, en doble dirección, hacia nuestros compañeros y compañeras de Madrid para forzar la moratoria a nivel estatal, a crear el grupo de trabajo necesario para estudiar y modificar toda la ley necesaria, la hipotecaria, la de arriendo, la otra, y desde luego aquí a poner en marcha con recursos programas sociales. Hombre, el famoso plan impulso que hemos visto ahora resulta que no se acuerda para nada de los desahucios, aunque sí que da becas y ayudas a la enseñanza privada concertada. Curioso.
Bueno, en esa dirección, desde luego, trabajaremos. Estamos total y absolutamente agradecidos al trabajo que están haciendo. Cuenten con el apoyo de Izquierda Unida en todo lo que consideren. Y, evidentemente, sabemos que sí que se puede y como creemos que se puede, pues ahí seguiremos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación, y en nombre de Junta Aragonesista, tiene la palabra el señor Briz por un tiempo máximo de 10 minutos. Cuando quiera, señor Briz. Gracias, señora presidenta. Bienvenidos a los miembros de la plataforma Stop Desahucios. Yo quiero reconocer una cosa importante desde Junta Aragonesista. Por supuesto que estamos de acuerdo en lo fundamental y que yo creo que ustedes, yo no voy a tutearles porque no tengo el conocimiento personal, pero no me importaría en todo caso, ustedes son un ejemplo de dignidad de la sociedad civil. Y yo creo que esto es lo importante, lo que habría que resaltar fundamentalmente. Un ejemplo de dignidad y, por supuesto, de reconocer el trabajo. A mí me recuerdan ustedes a Gandhi con esa desobediencia civil de que fue capaz de acabar con un colonizador. Y, evidentemente, esa desobediencia civil que ustedes han utilizado me parece fundamental, pero sobre todo por el fracaso de lo político e institucional. Es decir, como miembro de esta Casa, de este Parlamento, creo que los políticos estamos teniendo un error fundamental, y es que no resolvemos los problemas de la ciudadanía, y que es el fracaso de la política y el triunfo de la sociedad civil. Yo creo que eso tiene que converger, porque las democracias, si no, tienen un sentido muy complicado si no van hacia ese camino. Y yo quiero resaltar otra cosa muy importante. Cuando utilizamos los políticos, las estadísticas, los demógrafos, los urbanistas, las cifras, pues son cifras objetivadas. Y yo creo que ustedes lo que han hecho es ponerle rostro humano a esas cifras. Y eso es muy importante, es decir, que hay personas detrás de todo esto. La clave es que a veces cuando se legisla se pierde de vista esa situación de que hay personas concretas con su situación personal, familiar, con su día a día y con su, digamos, sacrificio, incluso, ¿por qué no?, esfuerzo por sobrevivir. Y yo creo que esa es la clave también de la situación. Y yo no creo que hay que hacerlo de una forma ñoña o intentar impresionar. No, son realidades que están ahí constantemente que a veces creemos que no existen, ¿no? Yo querría decirles también que lamentablemente no vamos a entrar en hacer un debate amplio, pero las culpabilidades están muy claras de quién son. Son de la especulación financiera, sin lugar a dudas. Y claro, tenemos una mala noticia hoy, que la señora Merkel ha ganado casi por mayoría absoluta. Y a continuación, el señor Draghi dice que va a haber más dinero para los bancos, para que sigan comprando deuda y sigan especulando y esto siga con el negocio del sistema financiero. Y eso facilita poco las cosas a este planteamiento de estos desahucios. El problema fundamental es que estamos debatiendo, y esto yo creo que es claro, un modelo distinto, el modelo social que está cambiando, un modelo absolutamente liberal donde el capitalismo se ha impuesto con toda su fuerza y toda su crudeza y donde el Estado social o del bienestar va desapareciendo paulatinamente. De hecho, en Holanda ya se está produciendo un hecho absolutamente tremendo, y es que los mayores que tenían dependencia están siendo abandonados poco a poco a su suerte. Esto es lo que está pasando en Europa y lo que nos lleva hacia este derrotero. Y claro, en España, evidentemente, estamos sufriendo estas consecuencias. Han dicho ustedes que habría que exigir responsabilidades. Es verdad que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, es un derecho que está recogido en toda la legislación, pero yo creo que está por encima de todo el tema personal, el tema humano que he resaltado al principio. Un Estado social no puede permitir estos desalojos constantes cuando hay cantidad de pisos vacíos y no hay políticas alternativas, porque efectivamente da la sensación de que lo único que se busca es que los balances de los bancos cuadren y pagamos la deuda a los alemanes. Eso parece que es lo único que se busca. El problema social, el problema humano, eso no interesa de ninguna de las maneras y sigue habiendo pisos vacíos y da la sensación, y creemos que es así, que el Gobierno central, el Gobierno de España, está defendiendo los intereses de la banca. Y aquí en Aragón, como me referiré después, da la misma sensación. Interesa menos el ciudadano con dificultades de todo tipo de sobrevivir, como he dicho al principio, que los propios intereses de la banca. Es increíble lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la iniciativa legislativa popular. Yo creo que esa iniciativa legislativa popular recogía algunos planteamientos clarísimos, que se respete la legislación europea, para empezar, que yo creo que si la respetan tanto en todas las reformas que están haciendo, draconianas, absolutamente perversas para el estado del bienestar, ¿por qué no respetan la ley en otros aspectos como es este? Y luego la dación en pago, que efectivamente, como ha dicho mi antecesor en la palabra, no es la mejor solución, pero fíjense lo que está ocurriendo. Resulta que si hay presiones en la banca, sí que es posible. Como ha dicho
la representante de ustedes. Incluso el alquiler social, que es una alternativa que proponemos. Sin embargo, si no hay presiones, parece ser que no es tan fácil. Esto sí que es un agravio absolutamente desgarrador. ¿Cómo puede ser que se permita que la banca, desde las instituciones de la ley, haga una cosa u otra dependiendo de la situación? Yo creo que esto es algo espeluznante y que nos parece fatal. Y la no reestructuración de la deuda nos parece también muy mal. Desde Xunta Aragonista hemos defendido, por supuesto, en Madrid, con nuestra representación allí en Izquierda Plural, y, por supuesto, y aquí en Aragón, hemos dicho que habría que tomar una serie de medidas y hemos hecho propuestas en las Cortes de Aragón que se nos han votado en contra porque, supuestamente, yo creo que pensaban que eran demasiado radicales, quizá propias casi de los gobiernos de Stalin, o poco menos, ¿no? Realmente esto no ha prosperado en absoluto. Decíamos incluso que los jueces de las administraciones públicas decreten suspensión de la diligencia de lanzamiento hasta que se arregle la situación. Esa moratoria, eso lo hemos planteado por escrito en estas Cortes. Y se ha dicho que no, Incluso la suspensión temporal del pago de cuotas sin que haya más intereses, ese draconiano también de los intereses por mora. Y claro, en caso de accidente, de desempleo, de causas objetivas, no se ha hecho ningún caso a esto. Incluso decíamos algo muy importante, que las entidades financieras intervenidas con esos 35.000 millones que nunca devolverán, que deben acogerse a operaciones, deben poner el derecho de uso de esas viviendas a disposición de las personas afectadas por el desahucio. Y, entre otras cosas, decíamos también el Fondo Social de la Vivienda, lo de Sarez, esas entidades que ahora quieren hacer negocio vendiendo a los gobiernos, como acaba de decir también mi antecesor en la palabra, hay 2.700.000 en el plan impulso para que a 950 euros metro cuadrado vendan la vivienda. Ya han dicho los promotores, no, esto es imposible, este precio no se puede pagar. Entonces, ¿qué bolsa social de vivienda vamos a crear? La que le sobra la vivienda, ya saben ustedes, mal uso, vivienda en mal estado, no sé qué precaria, que el Sareb te endosa a los gobiernos para que metas allá a personas que, como resulta que son desahuciados y gente que no es respetable, ¿qué más da? Eso es una falta de respeto absoluto a las personas. Y este es el problema, el negocio. Y no se dan cuenta. La ley de urbanismo ha hecho lo mismo, es decir, que estamos en ese planteamiento. Nosotros decíamos que el Sareb tenía que poner a disposición esas viviendas y que tenían que pasar a las instituciones para gestionarlas a través, lógicamente, de alquileres sociales u otras fórmulas que se pueden plantear. De hecho, creemos que esto es posible, y la dación en pago, por supuesto, también. Incluso decíamos que se expropiase el uso de las viviendas a estas entidades financieras. Se nos dijo que tampoco, como hizo el Gobierno andaluz y que yo creo que se ha planteado también en el Congreso de Diputados. Por lo tanto, creemos que es posible hacer otras políticas. Simplemente es un modelo diferente y un planteo diferente. Y poner en el centro del escenario al ciudadano y no a los bancos o a los intereses fácticos que puede haber en un Estado en un momento determinado, o los intereses europeos o los intereses de la banca alemana, como acabo de decir. Pero lo que les digo, no sé si tiene todavía esto solución, porque me da la sensación de que las políticas del Partido Popular y aquí en Aragón, con el plan de vivienda social corresponsabilizado con el PAR, no creo que vayan mucho más allá para dar solución a estos problemas. De hecho, hace pocos días se hablaba de esa bolsa de vivienda social en Aragón. Había habido 500 solicitudes, el consejero hizo de la necesidad de virtud y dijo, no, hombre, pero de los que pueden acceder serán la mitad. Con lo que tenemos 300 viviendas, bueno, pues con 300 viviendas lo piensan arreglar esto, ¿no? En definitiva, yo creo que no hay voluntad política, no hay posibilidad tampoco de que haya una reflexión seria de que esto que está produciéndose en la sociedad occidental lleve a un problema de resistencia social y, ¿por qué no?, de conflictividad social. Yo hace mucho tiempo que lo digo, que eso puede llegar, pero parece ser que los políticos, los gobernantes, la propia sociedad, el Estado fáctico establecido, cree que esto no va a ocurrir nunca. Y seguramente la situación no está tan clara en ningún caso. Yo lo único que les digo es que puedan seguir, intenten seguir. Yo creo que muchas personas se lo van a agradecer y siento tristeza porque las instituciones de las que formamos parte, los que hablan en este momento, no podamos dar solución a necesidades fundamentales de los ciudadanos y los ciudadanos por cuenta propia, en un, digamos, yo creo que exhibición de poder de la sociedad civil, intenten darle solución a sus problemas. Lamentablemente, esto no es un Estado democrático maduro, esto es otra cosa y seguramente se podría hacer de otra forma. Desde Xunta Aragonista, nuestra solidaridad, nuestro apoyo y desde nuestras posiciones y donde podamos actuar y hacerlo
posible intentaremos apoyar esta situación de, digamos, insostenibilidad social para que se pueda arreglar y que las personas puedan vivir con la dignidad que deben en una sociedad moderna, justa y occidental. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ruiz. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Blasco, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta, y buenos días a todos los representantes de la plataforma Stop Desahucios y bienvenidos a esta comisión. Bien, evidentemente ustedes nos traen aquí un problema real y grave, preocupante, dramático, que es la situación personal de muchos ciudadanos que se ven abocados en estos momentos a unas situaciones realmente complicadas como causa de los impagos de unas hipotecas que en su momento suscribieron. Y realmente yo entiendo perfectamente el drama, y entendemos desde el PAR, el drama que hay detrás de cada una de las personas que se ven abocadas a esta situación. Ya se ha dicho que estamos hablando no de cualquier cosa, estamos hablando de un derecho constitucional y estamos hablando, por lo tanto, de un deber de las administraciones de velar porque los ciudadanos tengan una vivienda digna. Y ahí es donde empezaremos a debatir si las medidas son las adecuadas, no son las adecuadas. Desde luego, una ley democrática no es una ley criminal. Yo lo siento, pero una ley democrática, por mucho que me enseñe usted los papeles, no es una ley criminal. Y lamento profundísimamente lo que usted me está enseñando, pero déjelo encima de la mesa porque vamos a debatir de la ley. Y una ley, yo le digo que una ley democrática... Perdone, señor Blasco, el compareciente no tiene la palabra. No la tiene el señor criminal. Diputado, por favor, le ruego... Le gustará o no le gustará. Y, desde luego, una ley democrática, insisto, o nos queremos la democracia o no nos la queremos. Y a mí no me gusta la ley. Pero, evidentemente, si ustedes vienen aquí a decir que legislemos, pero vamos a legislar de acuerdo con lo que los grupos pensemos. Pero, evidentemente, no porque los que legislan sean o no sean criminales. Y le digo, la ley puede gustar o puede no gustar. Y sus consecuencias, evidentemente, en este caso, han llevado a algunas personas a unos extremos. Pero eso no es un elemento que nosotros ni podemos defender, simplemente sí que me gusta porque estamos en democracia y creo que aquí, por lo menos, todos los representantes que estamos aquí aceptamos determinadas reglas del juego, que luego pretenderemos cambiar incluso con la desobediencia civil. Cosa que me parece, puedo asumirla o no, pero me parece que es importante que haya desobediencia civil, que los ciudadanos digan lo que tengan que pensar. Me parece bien, me parece oportuno. Y en ese sentido, desde luego, desde el Partido Aragonés no tendrán ustedes ningún óbice para seguir ejerciéndola, porque a mí me parece que además están ustedes haciendo hincapié en temas que realmente son muy importantes. Y realmente son importantes, y de esta ley que se aprobó en su momento nosotros echamos en falta una cosa que nos parecía fundamental, y era que se hubiese sacado con mucho mayor consenso. Porque había enmiendas presentadas, que algunas se aceptaron, que otras no se aceptaron, pero creemos que realmente esa ley se tendría que haber consensuado con otros grupos políticos. Porque nos parece que en el consenso todos ganamos bastante de la realidad. Y eso también nos lo tenemos que plantear todos los grupos políticos, todos los colectivos, todas las asociaciones, porque para llegar a resultados, y creo, Gloria, me parece que se llama, usted lo ha comentado, al final se llegan a conclusiones con el diálogo impuesto o no voy a entrar en eso. Pero al final, con ley o sin ley, al final tiene que haber un consenso con las entidades que tengan la responsabilidad de llegar a esos acuerdos. Y eso se hace con el consenso y con el diálogo. El diálogo desde un punto de partida que a nosotros nos parece fundamental, y es el derecho de todos los ciudadanos a tener una vivienda. Y ese derecho no lo puede quitar nadie, porque también es constitucional, y a unos les gusta la Constitución y a otros no. Pero también es un derecho constitucional. Y en ese conjunto es donde nos tenemos que mover. Y nos tenemos que mover a través de una legislación. Yo digo, a mí la iniciativa legislativa popular me parecía corta. Me parecía escasa. No daba respuesta a todas las necesidades reales de los ciudadanos cuando se plantean realmente su defensa ante determinadas circunstancias. Me parecía escasa. La dación en pago no es la solución. Es una parte de la solución. Pero hay soluciones mucho más importantes. La reordenación de la deuda, la renegociación de la deuda,
las moratorias, todo eso, pero perder la propiedad de la vivienda con una dación en pago, ¿pero eso le interesa realmente al propietario? Sin haber llegado previamente a otros tipos de negociaciones, pues no me lo creo. No me lo creo. Y yo insisto que la dación en pago, y lo hemos dicho aquí y lo hemos dicho en otros foros, no lo vemos como la solución. Lo vemos como una parte de la solución. Y esa parte de la solución lleva posteriormente ahí sí que hay que hacer especial incidencia, a que la propiedad siga siendo de la persona que adquirió ese compromiso y facilitarle cuantas medidas sean precisas para que siga teniendo esa vivienda, siga siendo suya y la pueda pagar. Y si en último extremo no se puede llegar a un acuerdo, será la dación en pago. Nosotros lo entendemos así, bien, veo que no lo comparten, pero aquí estamos para dialogar, ¿o no? Pues, efectivamente. Pues me permitirán que le diga, porque esto ha sido lo que llevó al PAR a no votar esta ley en el Senado. Porque nos abstuvimos, porque entendíamos que no recogía unos compromisos que para nosotros era importante en aras a poder llegar realmente a soluciones que nosotros creemos que son las que se deben de plantear en un tema tan importante como este. Se ha dicho también aquí algunos de los temas que han propuesto ustedes como legislativo no corresponden a esta Cámara. Podemos tomar otras iniciativas o no, pero algunas de las que ustedes han propuesto, lo ha dicho también el representante de Izquierda Unida, habrá que plantearlas en Madrid. Pero en cualquier caso, lo que a nosotros nos parece es que ustedes hacen una labor que es importante porque realmente hacen visualizar y buscar las mejores soluciones posibles dentro de ese diálogo que se debe de realizar con personas que tienen una serie de necesidades y, en cualquier caso, compartamos o no absolutamente todo lo que ustedes plantean y ustedes compartan todo lo que nosotros planteamos, pero evidentemente lo que sí nosotros insistimos es que a través de las medidas que desde nuestra parte estén en nuestras manos, a través de ese fondo de la vivienda social o a través del diálogo que se tenga que establecer, nosotros procuraremos siempre que estos problemas puedan tener las mejores soluciones. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Blasco. A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Broto, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bienvenidos esta mañana y muchas gracias tanto por la exposición que nos han hecho, pero sobre todo por ser un referente. Por ser un referente para la sociedad y para muchas familias, por hacer visible un problema. Yo esta mañana creo que todos los hemos escuchado con emoción, porque lo que nos traen aquí a la Cámara es lo que sucede en la calle, y esa es nuestra responsabilidad, dar respuestas y buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Hablaba uno de los ponentes que era el fracaso de un gobierno. Pero yo, más que hablar de un fracaso de un gobierno, ¿qué lo es? Hablaría del triunfo de la sociedad. Ustedes suponen el triunfo de la sociedad, el triunfo de que la voz de los que tienen problemas, de las asociaciones que les ayuda, hace llegar esos problemas a los que realmente tienen las responsabilidades de solucionarlos. Por eso, a nosotros, al Grupo Socialista, desde luego nos alegró mucho ese premio Ciudadano Europeo que se les dio a su asociación, criticado hoy, como saben, por algunos eurodiputados populares, porque era llevar la voz de la ciudadanía y hacerlo más visible todavía. Ayer, cuando lo recogían, decían: nosotros lo que queremos es que se solucione el problema, no recibir este premio. Pero yo creo que también es importante. Y en ese sentido, un sistema democrático lo que tiene que hacer es escuchar y hacerse eco de aquellas instituciones, de aquellas asociaciones y de aquellas plataformas que lo que nos traen es los problemas que tienen los ciudadanos, y para eso estamos, para solucionarlos. Jamás de nuestro grupo se oirán comentarios como hace muy poco se oía en esta comisión, la verdad es que avergonzada, hablando del profesorado, hablando de una caterva de profesores que planteaban no sé qué reivindicaciones. Pero una vez dicho esto, yo creo que lo primero que tendría que decir como portavoz del Grupo Socialista es que si me siento muy orgullosa como socialista de muchas cosas,
de muchas leyes que han supuesto un avance en los derechos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de ese estado de bienestar, del avance en cuanto al Estado social que se produjo durante ese Gobierno, tengo que decir que no nos sentimos orgullosos de nuestra política en relación con lo que ha sido la burbuja inmobiliaria y lo que ha supuesto mucho después. Y yo creo que eso es lo primero que tenemos que decir. Lo primero que tenemos que decir, porque solo diciendo que no lo hemos hecho bien, podemos mirarnos a los ciudadanos a la cara. Yo creo que eso tenemos que reconocerlo. Y con ese reconocimiento yo creo que tenemos que hacernos un replanteamiento de nuestras políticas en el futuro, de nuestro propio programa electoral. Pero también yo creo que podemos pedir responsabilidades al Gobierno actual, y decirle que, sobre todo, legisle pensando en los ciudadanos y, desde luego, no pensando en los bancos. Este problema que tenemos en este momento, lo han dicho aquí, no es cuestión de que nos pongamos a hablar de cifras, porque es un drama grandísimo, muy grave. Yo creo que además del problema que tenemos en relación con los desahucios, con la vivienda, se agrava muchísimo con la crisis. Es una consecuencia de la crisis. Y si esta mañana, pues cuando los escuchaba, me alegraba mucho de que escucháramos aquí lo que le pasa a la gente, también tenía la sensación de que a ver si eran capaces de decirles a los grupos que sustentan al Gobierno, al Partido Popular y al Partido Aragonés, que cuando se habla de estos problemas no estamos hablando de demagogia. Porque lo que nos sucede muchas veces, es que cuando traemos aquí los problemas que tienen relación con el ingreso Aragón de inserción, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la exclusión, que tienen que ver con las dificultades que hoy sufren muchas personas, se nos habla de demagogos. Y esta es la realidad que tenemos en este momento. La realidad que tenemos en este momento es que hay muchas personas que tienen muchas dificultades, y esas dificultades les llevan a no poder sobrevivir y a los problemas que se acarrean en relación con la vivienda, porque el problema con la vivienda no es más que no tienen los suficientes medios para poder hacerse cargo de una hipoteca o de un alquiler. Y esto es un drama gravísimo. Y, por lo tanto, yo creo que esto nos tiene que hacer tomar conciencia, y al Gobierno le tiene que hacer tomar conciencia de esta gravísima situación. Hablaban de que más de 3.500 personas están cobrando el IAI, pero es que lo que nos ha dicho es las que no lo están cobrando y que tienen ese derecho, que son muchas. Pero es que, además, esas personas que tienen derecho a cobrar el IAI tardan más de 10 meses, muchas de ellas, en cobrarlo, que es el sustento, el mínimo sustento. Por lo tanto, estamos en una situación gravísima, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que pagar 1,5 millones en ayudas de urgencia, a muchas de esas personas que tenían ya ese derecho adquirido porque cumplían los requisitos. Pero es que, además, hay muchas personas que en este momento no pueden cobrar el IAI porque no necesitan un plan de reinserción, simplemente no tienen trabajo. Y al Gobierno lo único que se le ocurre, en vez de plantear una renta básica, es modificar la ley simplemente con una finalidad, para recortar las personas que tengan derechos. Por lo tanto, estamos en una situación muy grave, gravísima, la han planteado ustedes en relación con los desahucios, pero estamos en una situación que tenemos que dar soluciones y, desde luego, lo que hay que hacer ni más ni menos es que cumplir con una ley de servicios sociales que otorga unos derechos ciudadanos que, si se cumplieran, desde luego, habría muchas personas a las que ustedes les tuvieran que dar la voz porque su problema se solucionaría. No podemos permitir que haya niños que no coman y que encima nos digan que es que se han convocado becas, que se han convocado, que esta vez se ha hecho una convocatoria, porque, lo voy a decir una vez más, lo digo todas las veces, las becas de comedor son un derecho. No es un derecho, no es ningún privilegio, porque un niño, en la Constitución le dice que tiene derecho a la educación. Y el servicio de comedor es un servicio complementario que garantiza ese derecho. Y, por lo tanto, estamos en una situación en la que el Gobierno, lo primero que tiene que hacer, este Gobierno, lo que tiene que hacer es cumplir las leyes, porque si no cumple las leyes no puede exigir que la cumplan
el resto de los ciudadanos, esta y otras, y, por lo tanto, buscar soluciones para todos estos problemas. Hablaban ustedes de cuestiones relacionadas con la legislación y con la política. Desde luego, además de lo que les he dicho, de que me parece muy importante que sean la voz de la ciudadanía, que sean apoyo para muchos ciudadanos, que sean, desde luego, un lugar de encuentro, me parece que es muy importante también toda la capacidad que tienen, todo lo que han trabajado en el marco político y legislativo. Y en ese sentido, la verdad es que toda la iniciativa legislativa popular, desde su plataforma, yo creo que ha sido muy importante. Y la verdad es que si recordamos ese día, si recordamos el día en que se presentó esta iniciativa legislativa popular en el Congreso, pues no sé si decir que fue un drama o fue un poco sainete. Porque, para empezar, un día en el que se presenta esta iniciativa popular y se presenta otro tema que también es fundamentalísimo, como es la consideración de los toros como bien de interés cultural, que era la otra iniciativa popular que se debatía ese día. Y hay que decir pues que horas antes de que se debatiera, el Partido Popular había planteado que no iba a apoyar la propia toma en consideración de esta iniciativa. La verdad es que es muy dramático decir que tuvieran que morir, que suicidarse 2 personas para que esta iniciativa se debatiera. Y, bueno, pues al final, digamos que lo que ha ocurrido, por decirlo, yo creo que con las palabras más claras, es un engaño, porque toman en consideración una iniciativa popular. Y, bueno, pues la Ley 1/2013 de protección de derechos hipotecarios, yo creo que lo podemos considerar que es una burla, vulnera la Constitución. Ustedes planteaban el que la propia defensora del pueblo la llevara al Tribunal Constitucional. Señora Broto, debe ir concluyendo, por favor. Concluyo enseguida. A nosotros nos parece que, desde luego, todo lo que han planteado esta mañana y todo el trabajo que están haciendo tiene que llevar al Gobierno a reflexionar. Desde luego, la moratoria sobre los desahucios es algo imprescindible, es que es lo primero, y desde luego nosotros tendrán todo nuestro apoyo en esa moratoria. Vemos que, desde luego, todos los planteamientos que se han hecho desde el Gobierno de Aragón, aunque reconocemos que, desde luego, a nivel legislativo es una cuestión que se tiene que decidir a nivel nacional, todos los planteamientos que se han hecho, todas las propuestas a nivel de Aragón, desde luego, no solucionan en este problema. Y, desde luego, lamentamos la política que se está llevando a cabo. El que se llevará al Constitucional el decreto de Andalucía pues nos da una muestra de por dónde van las cosas. Por lo tanto, agradecerles mucho su intervención, sobre todo su trabajo en el día a día, y, desde luego, plantearles que tanto en las propuestas que se hagan a nivel de Aragón, pero sobre todo para la modificación de la legislación y, desde luego, en esa clara decisión que se tiene que tomar de la moratoria en relación con los desahucios, tendrán todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Broto. A continuación, y para finalizar la intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Cuando quiera, señor Celma. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles a los comparecientes que estén aquí y que además nos hayan puesto encima de la mesa una dramática situación social, puesto que estamos en las Cortes de Aragón, y yo creo que es precisamente el sitio más oportuno para enfrentarnos y ver de cara a cara esa dramática situación que conocemos, pero que viene bien percibirla de forma directa. Es más que obvio que algunos de los extremos o matices que han planteado en sus propuestas no estamos de acuerdo desde nuestro grupo parlamentario, pero ya les digo que agradezco nuestra propuesta. Sí que es cierto que, por suerte, desde el Grupo Parlamentario Popular podemos hablar de medidas concretas a las problemáticas que ustedes han planteado, porque posiblemente tampoco ustedes estén de acuerdo con todas las soluciones que se han planteado desde los gobiernos del Partido Popular a las problemáticas sociales que tenemos en estos momentos, pero se han
puesto manos a la obra los gobiernos del Partido Popular para solucionar estos problemas, para paliar estos problemas. Se ha cogido el toro por los cuernos. Ustedes quizá verán que hay huecos en esas soluciones, pero se ha cogido el toro por los cuernos. Yo aquí he visto mucha filosofía. He visto mucha filosofía. El Partido Socialista ha hecho mucha filosofía, pero ha podido decir poco porque durante mucho tiempo, no solo aceleró los desahucios, sino que ha rechazado en las Cortes todas las propuestas e iniciativas legislativas que han llegado a las Cortes en favor del desahucio, o sea, de la dación en pago. Todas las iniciativas que han llegado para proponer la dación en pago, el Partido Socialista siempre lo ha rechazado. Por lo tanto, yo entiendo que incluso intenten instrumentalizar una comparecencia de estas características. Pero la realidad es que el único partido que ha cogido el toro por los cuernos ha sido el Partido Popular. Y así lo digo. Quizá ustedes piensen como el señor Borrell cuando dijo que desgraciadamente es el Partido Popular el que ha bajado el sueldo a los banqueros. Quizás sus expresiones y su filosofía viene por esto. Pero yo les digo una cosa. Siendo conscientes de esta dramática situación social, y yo les agradezco sinceramente que hayan puesto esta situación encima de la mesa en las Cortes de Aragón, la casa de todos los aragoneses, les diré, y ustedes me digan abiertamente qué se podría mejorar, en qué ámbito se podría profundizar, pero yo les digo lo que el Partido Popular, en algunos casos en ámbito estatal, porque sabe que muchas de las cosas que plantean son de ámbito nacional, son competencia estatal, por lo tanto tengo que hablar de medidas que ha aprobado el Gobierno de la Nación. En el sentido de medidas, de reformas, como por ejemplo las medidas para la protección de los deudores en riesgo de exclusión social, que aprobó el Partido Popular. Cosas muy concretas. Y ustedes me digan, oiga, pues aquí se podría haber mejorado esto, se podría haber profundizado en lo de más allá. Pero yo les digo, suspensión del lanzamiento durante 2 años desde la entrada en vigor de esta ley para casos de vulnerabilidad social y circunstancias económicas adversas. Y en estos casos entran supuestos de especial vulnerabilidad, familia numerosa, unidad monoparental con 2 hijos, unidad familiar con menores de 3 años, con miembros con discapacidad, dependencia o enfermedades graves, deudor hipotecario en desempleo o cuando exista algún miembro de víctima de violencia de género. Esto lo ha aprobado el Partido Popular. Cuando se produzca empeoramiento de la sustancial de las circunstancias económicas, cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples. Esto lo conocen ustedes perfectamente. Y supongo que serán herramientas que incluso intentan poner encima de la mesa para ayudar a la gente que se acerca a su plataforma. Y que en muchos casos les habrá sido útil, ¿sí o no? Yo les pido, ¿les ha sido útil estas medidas que aprobó el Partido Popular? ¿Les ha sido útiles? Seguro que en algún caso sí. Pero más medidas. Se crea un nivel de protección adicional para quienes, cumpliendo los requisitos de suspensión de los lanzamientos judiciales, habiten viviendas por debajo de ciertos límites de precio. Las entidades financieras tendrán la obligación de reestructurar las deudas hipotecarias. En caso de que las medidas de reestructuración no sean viables, se podrá admitir la dación en pago de la vivienda habitual. Se permitirá al deudor permanecer durante 2 años a la vivienda como arrendamiento. Yo estoy seguro que esto a ustedes les ha servido para algo, para ayudar a mucha gente, igual que a través de la Administración pública con estas medidas se está ayudando a miles de familias. Y dudo que usted conozca esto. Tal y como ha hablado, dudo que usted conozca estas medidas que aprobó el Gobierno. Lo dudo muchísimo. Medidas para la mejora del mercado hipotecario. También se han aprobado por parte del Partido Popular. También esto demuestra que el Partido Popular ha cogido el toro por los cuernos, sin ningún tipo de instrumentalización política. La bancada socialista, le ruego guarden silencio porque el Grupo Parlamentario Popular ha guardado silencio durante su intervención. Por favor, se lo ruego, por favor, señora Broto. Señora Broto, por favor. Repito e insisto, supongo que ustedes dirán, se quedaron cortos. Muy bien, pero yo les digo, se han aprobado medidas que desde nuestro punto de vista son equilibradas y que ayudan a cientos de miles de familias a salir de esa situación tan desesperada que ustedes han descrito. Medidas para la mejora del mercado hipotecario. Se amplía de 3 meses el plazo de impago de la hipoteca para que se ponga en marcha la ejecución. Antes era 1. Y fue uno durante toda la legislatura del señor Zapatero. Muy bien. Y por eso usted ha hablado en el tono en el que ha hablado. Se limitan los intereses de demora a 3 veces el interés legal. Se limitan los intereses de demora a 3 veces del interés legal del dinero. Se faculta al juez
señor Briz, se faculta al juez para detener el proceso de ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca. Esto está aprobado. Usted tampoco conoce las medidas que aprobó el Partido Popular. Teorizar y filosofar, ya sé que lo sabe hacer muy bien, pero ¿conoce las medidas que aprobó el Partido Popular, señor Briz? Por favor, lo dudo mucho porque Larre, esto... por favor, Por favor, pues les ruego lean, silencio. Lean y profundicen, porque es su obligación, que tiene un escaño. Estoy seguro que los señores que vienen a comparecer las conocen y sabrán perfectamente en qué momentos se pueden aprovechar y en qué momentos no. Pero ustedes no hablen ni instrumentalicen según qué medidas cuando no saben lo que ha aprobado el Gobierno central. Señor Briz, porque me parece una falta de respeto. De verdad se lo digo. ¿Sabe lo que aprobó? Se faculta al juez para detener el proceso de ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca. Se establece que el valor de la tasación para la subasta no pueda ser menor del 75% del valor de tasación en la escritura. No se permite la capitalización de intereses. Los intereses de la deuda pendiente tras una ejecución hipotecaria no devengarán sus intereses. Se establece una quita por pronto pago para los ejecutados con deudas pendientes. Se establece también un fondo de alquiler social que cuenta con 6.000 viviendas disponibles a precios asequibles entre 150 y 400 euros. Oiga, esto lo ha aprobado el Gobierno central, es su competencia. Ahora, si quieren ustedes decir, podrían ir más allá. Ustedes podrían decirme eso. Y además, coherentemente, ustedes me podrían decir, se han quedado cortos. Pero es que el resto de los portavoces de la oposición ni las han mencionado, posiblemente porque no las conozcan, porque les interesa más instrumentalizar esta problemática social. Les interesa hacer política de partido. Y yo les digo, oiga, nosotros somos coherentes, hemos defendido siempre lo mismo y pensamos de forma honrada y honesta que con estas medidas ayudamos a cientos de miles de familias. Y se ha demostrado que es así, que quieren que vayamos más allá. Yo le digo, la dación en pago de forma general y retroactiva no se puede aprobar. No se puede. Porque tendría también otros perjuicios que ustedes conocen. Los tendría. El PP ha buscado y ha aprobado unas medidas equilibradas. Es desgraciado. Mira, en el ámbito de la deuda, de la morosidad hipotecaria, no supera el 4%. No lo supera. Ese 4% es absolutamente un drama para todos nosotros. Y a esa gente, por esa gente, se han aprobado estas medidas para ir destinadas para proteger a las personas y a los ciudadanos más vulnerables. Pero no supera el 4% la morosidad en el ámbito de la deuda hipotecaria. Por lo tanto, ustedes saben que algunos de los extremos que ustedes plantean, algunos de los extremos como la morosidad, o sea, la dación en pago de forma general y retroactiva, podría dañar indirectamente la cultura de pago que hay en este país y que además se debe mantener. Es decir, creo sinceramente que las reformas que aprobó el Partido Popular a nivel nacional es una reforma encaminada a solucionar los problemas que ustedes plantean y que además mantiene las cosas positivas en la cultura española y que por lo tanto, de forma muy coherente y honesta, podemos defender. En Aragón también se han tomado medidas. Señor Zerma, debe ir concluyendo, por favor. Gracias, señora presidenta. Concluyo enseguida. En Aragón también se han tomado medidas. El 11 de junio de 2013 se aprobó el decreto para la creación de una red de bolsas de alquiler social. Una vez más, ¿cuál es la intención? Atender las necesidades de vivienda social que existen en estos momentos. Se destinan 2,7 millones para esta iniciativa. Ayuda financiera a inquilinos, 700.000 euros. Se han abierto unidades de gestión social de la vivienda para prestar algo similar a lo que ustedes hacen en sus asambleas, prestar apoyo social, jurídico, unidades de gestión social de la vivienda que están en Zaragoza, en Huesca y en Teruel. Es decir, se impulsan todas las medidas posibles desde el Gobierno de la Nación, por supuesto, y desde la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo, insisto, les agradezco que hayan venido aquí, el tono de su comparecencia, los medios que han utilizado, que hayan puesto este drama social conocido, pero que lo hayan puesto encima de la mesa. Yo les he dicho con honestidad, desde mi grupo parlamentario, creo que las medidas que hemos puesto en marcha son las más apropiadas, las más equilibradas y las más alejadas, además, de cualquier instrumentalización posible política sobre este tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora presidenta.
Sí, dígame, señora Barrena. Le pido la palabra en función del artículo 85 porque el portavoz del Partido Popular ha hecho alusiones y juicios de valor. Pues yo no entiendo que el señor diputado ha hecho ni alusiones hacia su persona. Sí, claro. Ha dudado de si conozco de lo que estoy hablando. ¿Le parece a usted poco? Bueno, pues no tiene la palabra el señor Barrena. Yo no creo que ese tipo de alusiones, eso es un comentario que el señor... Es un comentario insultante y profundamente desafortunado. Señor Barrena, no creo que el comentario sea insultante. El señor Zema, en el uso... porque lo ha hecho el Partido Popular, claro. No, en el uso de su palabra ha entendido que lo que tenía que decir era lo correcto y desde luego... O sea, es correcto faltar a la verdad. No le ha faltado a usted al respeto, ¿Cómo que no? Se ha dicho que ni me entero de lo que digo. Tiene la palabra, señor Barrena, por favor, no le doy la palabra. Dígame, señora Broto. Pido la palabra por el artículo 85 por alusiones. ¿Qué tipo de alusiones, señora Broto? Pues las que ha hecho el portavoz, el señor Celma, con respecto a su señoría. Yo entiendo lo mismo que le he dicho al señor Barrena. Yo entiendo que no ha habido alusiones hacia su persona y que le han faltado el respeto. Han sido dentro del ámbito del debate parlamentario y no tiene la palabra. Muchas gracias. A continuación y por un tiempo... Yo también pido la palabra por alusiones al artículo 85. Dice que no conozco la ley, no conozco nada. Señor Briz, le digo lo mismo que al resto de los portavoces. No le concedo la palabra porque entiendo que quede constancia. Entiendo que ha sido dentro del debate parlamentario. A continuación, señorías, por favor. Señorías, a continuación y por un tiempo máximo de 5 minutos tienen la palabra los comparecientes. 5 minutos cuando quieran. Sí, os va a contestar. Yo simplemente voy a añadir 30 segundos, una cuestión que se ha quedado pendiente, pero que aprovechando que estamos en las Cortes de Aragón no me puedo resistir ni podemos dejar de decir. Y es que una de las respuestas que hemos obtenido de las administraciones y del Gobierno del Partido Popular y de su delegado del Gobierno en Aragón han sido 51 multas, entre otros a los que estamos aquí sentados. El que está aquí compareciendo tiene un juicio penal por coacciones contra vuestro compañero Eloy Suárez. Os pedimos desde aquí un cambio de actitud, desde luego, en la instrumentalización del aparato del Estado para apoyar a los bancos e intentar amedrentar al movimiento de estos desahucios, que además, si no vais a lograrlo, y eso os lo digo ya desde aquí, en la Casa de las Cortes de Aragón, estos desahucios ni con multas ni con juicios penales va a parar de hacer sus acciones en defensa del derecho a la vivienda. Yo simplemente quería decir dos cosas. Una, porque que me sorprende que el PAR nos supere por la izquierda y esté más allá de la ILP, porque luego a efectos de lo real no tenemos constancia de eso. O sea, entonces que no nos gusta tampoco ser elemento de debate parlamentario y de tú más, porque precisamente eso expresa el fracaso de esta democracia, cómo está funcionando. Yo creo que en este país ya tenemos muchos ejemplos de eso. Y luego hablar de la cultura de pago, que lo de la cultura de pago, habrá un momento que entenderán que la cultura de pago es que nos han transferido la mayor parte de la deuda privada a la deuda pública. Esa es la cultura de pago que ha conseguido el PP. Y por otro lado, la cultura de pago del PP es que los bancos españoles tienen 400.000 millones de euros en cédulas hipotecarias. Por eso se mantiene la ley hipotecaria de esa manera, porque cuando le están diciendo a los bancos alemanes, holandeses y franceses, dicen no se preocupen, que los españoles, aunque los echemos de su casa, van a seguir pagando y ustedes van a poder seguir dejándonos dinero para que se poder seguir comprándolo al 1% y seguir transfiriéndoles la deuda privada en deuda pública. Bueno, la verdad es que podríamos decir muchas cosas, sobre todo, claro, y cómo no, señor Celma, porque por el poder que ostenta, ¿no?, su partido. Y digo poder que ostenta porque saltándose al resto de grupos, a las firmas de 1,5 millones de personas, se cargó, desahució la ILP que presentamos. Vamos a ver, la pauta de si sirve o no sirve las medidas que ustedes están planteando, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, la da las cifras que estamos teniendo, la dan los datos que le estamos dando, la dan los ciudadanos que están en las plataformas. Pero si quiere podemos entrar. 2 decretos ha sacado el gobierno que preside su partido, ¿no? Uno que es de libre adhesión, fíjese usted. O sea, les damos dinero, los rescatamos, los ponemos arriba, pagamos las consecuencias, los que pierden la vivienda y los que no las perdemos, todos los ciudadanos, con recortes. Efectivamente, tendría que haber un salario social, ¿cómo no? Pero si es que, hombre, la gente tiene que estar debajo de un techo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sacan ustedes un código de libre adhesión y cuando hacen la ley y retoman ese código, que ya conocen, todos sus déficits, porque claro, coge a mucha gente que se considera vulnerable. Pero es que han venido familias que dices, hija, quédate embarazada ya, que tu hijo tiene 4 años, que ya no entras, ¿vale? ¿Sabe para qué han servido estos 2 decretos?
Han servido para que la gente tenga un poco más de tiempo a ver si conseguimos o que cambie el Gobierno o que cambiemos la ley. Para eso han servido y sirven mucho, ¿eh? La verdad es que sí que los estamos usando para eso, claro, desde luego que sí. Y es una esperanza para muchísima gente que por lo menos ve que no lo echan de casa mañana ni pasado. Y los argumentos yo espero que sea por desconocimiento realmente, igual que ha dicho usted, ¿no? Con lo de que hemos cambiado y ahora son 3 meses y antes era 1. Por favor, ninguna entidad financiera inicia un procedimiento judicial ni ha iniciado un procedimiento judicial con 1 mes, jamás. Porque las entidades financieras, sepa usted, que mientras hay un aval detrás o mientras hay un puñetero subsidio de 500 euros, saben que los ciudadanos se quedan sin comer por pagar la hipoteca. ¿Me entienden? Sí. Sean ocasiones, nos olvidemos. El mandato ha ido suficiente con ese mandato. Y de hecho se están recurriendo y la plataforma estamos recurriendo a eso. Eso está claro. Y lo que sí que han hecho ha sido dar legalidad a lo que la Unión Europea consideraba ilegal. Yo estoy hablando del tema, por ejemplo, de los intereses de demora. Vamos, se ha legalizado 2 veces el precio del dinero por el alma de la abuela, no 3, perdón. El 1 más los 2, eso es. Vale, se ven cosas, ¿no? Y luego hay un fondo de vivienda social. Por favor, 6.000 viviendas, que estamos hablando de una realidad de 400.000 personas desahuciadas en este país. Cuando hemos pedido la moratoria, no la pedimos solamente para las viviendas en propiedad, la pedimos también para las viviendas en alquiler. Por claro favor, que sí. debe ir concluyendo ya, por favor. Tenemos 2 millones de viviendas vacías en este país. Hay que buscar otro tipo de soluciones. Y a nivel concreto, a nivel autonómico, conocemos las medidas. Claro que las conocemos. Absolutamente insuficientes y absolutamente excluyentes, pero sobre todo insuficientes. Y no queremos hacer demagogia. Nos podemos ir a los datos. Ayudas al alquiler que se han sacado en la orden del 28 de junio, que, por cierto, salen a la luz el día 3 de agosto y termina el plazo el 3 de septiembre. Toma ya. Bueno, pues que se sepa que solo Zaragoza Vivienda ha hecho 609 solicitudes, y esas son solicitudes para paliar el desastre de sus propios inquilinos, porque ellos han estado manteniendo con sus fondos, pues por ejemplo el año pasado, 700.000 euros en pagar la morosidad de sus inquilinos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, yo creo que por favor, perdone, deberían ir concluyendo ya, por favor, que ha pasado de su tiempo. Pues simplemente terminar diciendo que deberíamos ser serios todos y que la medida nos la pone la realidad social, si sirven o no sirven las medidas. Y está ahí, la realidad social está allí. Muy bien, pues muchas gracias a los comparecientes. Suspendemos la sesión durante 2 minutos para recibir a los nuevos comparecientes. Muchas gracias. Bueno, siento ser, pero es que es así. Lo vemos